Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Y nosotros seguimos, porque ahora vamos a volver a algo que ya hemos visto en otros tramos de Sobre Ciencia, que es llevar la ciencia a lugares donde habitualmente no la vemos. Hoy lo que les proponemos es un recorrido neurocientífico por librerías. Daniela Hirschfeld hizo esta experiencia y la comparte con nosotros. La lectura muchas veces se toma como una actividad de esparcimiento, de descanso, de desconexión. Sin embargo, cuando leemos, el cerebro está 100% activo. Y no solo se dedica a decodificar el lenguaje, también aprende, se emociona, imagina. Por eso hoy recibimos a la neurocientífica Camila Zugarramurdi para hablar de neurociencia en la librería. Camila, estamos en la librería y vamos a hablar de neurociencia, en particular de qué pasa en el cerebro cuando leemos, qué áreas se activan y cómo estudiamos el cerebro desde la neurociencia cuando estamos leyendo. Pasa de todo en el cerebro cuando leemos, pero principalmente lo que vemos es que se activan áreas que tienen que ver con el lenguaje. Porque la lectura es como una nueva puerta de entrada al sistema de lenguaje, solo que en vez de ser auditiva es visual. Y esto en realidad lo sabemos en las últimas décadas, que tenemos técnicas de neuroimagen, es decir, podemos ver al cerebro en funcionamiento a través de la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía. Antes de eso, las evidencias venían principalmente de lesiones cerebrales a principios de 1900 en adelante y no teníamos tanta información como tenemos ahora. Ahora conocemos bastante bien el circuito de la lectura y sabemos que involucra áreas de la corteza occipital, como la visión, claramente, y después directamente áreas que representan el sonido del habla, como la fonología, y la semántica, que es el significado que está representado en toda la corteza cerebral. Y ahí vemos un poco de distinciones según si estudiamos la lectura de palabras aisladas de la comprensión de textos, que son dos procesos que difieren bastante. Los niños cuando aprenden a leer, primero leen palabras aisladas y después, a medida que nos vamos haciendo lectores más expertos, se empieza a generar una conexión directa entre esta forma visual de las palabras, como entre esta entrada visual y la información semántica, que es a la que queremos llegar directamente. Entonces, al principio vemos más áreas vinculadas con la fonología y después más áreas vinculadas con la semántica a lo largo de la adquisición de la lectura. La neurociencia también ha visto que no es lo mismo leer una novela de aventuras, por ejemplo, que un libro de derecho penal. Como que hay áreas que se activan cuando aprendemos y otras cuando nos imaginamos o nos emocionamos. ¿Esto es como la explicación de meterse en un libro? Y bueno, hay diferencias importantes entre una novela de aventuras y un texto de derecho. En uno estás simulando escenarios imaginados, mientras que en un texto de derecho penal básicamente tenés información, que estás aprendiendo información. Y lo que se ha visto es que en estos otros escenarios, donde de alguna manera vos simulás un mundo, eso involucra lo que tiene que ver una habilidad muy importante que se llama teoría de la mente, es decir, tu capacidad de atribuir y de interpretar pensamientos y creencias, ideas en los otros. Y posiblemente la lectura de ficción parece apuntar a que desarrolla la teoría de la mente, que depende de áreas del cerebro que están como bien adentro en la corteza, en la parte medial, también con la corteza prefrontal. Y entonces parecería que leer novelas moviliza todo ese sistema particularmente. ¿Es un recorrido por la librería o también podemos pensar que es un recorrido por lo que pasa en nuestra mente cuando leemos y según sea lo que leemos? Pero hay más para compartir de este paseo, de este recorrido neurocientífico por nuestros hábitos de lectura y por lo que pasa en nosotros. Daniela Hirschfeld nos presenta más información y más ciencia sobre esto. También
ciencia ha visto que al leer hay cambios que se producen tanto en las áreas que se activan como en los neurotransmisores que se generan, que después de leer incluso permanecen en el cerebro. ¿Esto qué implica? Bueno, eso tiene que ver con la plasticidad cerebral. No nacimos para leer. La lectura es una invención, la escritura es una invención cultural que tiene unos 6.000 años más o menos, y por lo tanto no ha habido suficiente tiempo evolutivo para tener estructuras como precableadas o innatas que tengan que ver con la lectura, como sí las hay para el desarrollo del lenguaje. Y entonces el cerebro de alguna manera tiene que rearmarse en cada lector individualmente para formar un circuito para la lectura. Después que aprendes a leer, se especializa y responde especialmente a palabras reales versus palabras inventadas, por ejemplo. Entonces es una estructura que pasa a ser como especializada en lectura, a pesar de que la lectura, como te decía, es un invento nuevo. Y eso habla de la fuerte plasticidad cerebral que hay. Algunos estudios han investigado también qué pasa en el cerebro cuando leemos libros de diferentes géneros. Un trabajo observó que jóvenes que son seguidores de la saga de libros de Harry Potter, por ejemplo, desarrollan más la empatía o tienen mejor vínculo con grupos estigmatizados. ¿Cómo explica esto la neurociencia? La lectura, de alguna manera, trabaja la empatía y muchos estudios muestran que puede promover la empatía como nuestra capacidad de compartir como afectos con otro, ¿no? El afecto del otro. Y algunos estudios esos muy novedosos de Harry Potter, por ejemplo, mostraban algunas diferencias en la empatía entre personas que leían extractos de Harry Potter y personas que leían otro tipo de extractos. Y esto tiene que ver con con cómo me represento a un grupo marginado distinto al mío, ¿sí? La empatía en el cerebro tiene que ver con áreas como de la parte de adentro del cerebro medial, como la ínsula, y que principalmente, por ejemplo, participan en las respuestas al dolor, como que de alguna manera cuando yo veo a alguien sufrir dolor se activan áreas de como si yo estuviera sintiendo ese dolor. Esa sería como la base neural de lo que sabemos un poco del sistema. ¿Qué dice esto de la salud cerebral y la lectura? ¿Leer es un factor protector de la salud cerebral? Hay pocos estudios que comparen personas que leen y que no leen, porque tiene la dificultad de que las personas que leen y que no leen, la única diferencia que tienen no es la lectura, ¿sí? Porque la lectura es una entrada al mundo en distintas áreas, tiene que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo profesional, ¿no? La entrada a la cultura letrada. Muchas veces son programas de intervención de analfabetos en zonas rurales o algo así, entonces pueden comparar bien. Y en esos estudios, los pocos que hay, sabemos, por ejemplo, sí, que la lectura afecta la conectividad interhemisférica, es decir, hay mayor conexión entre un hemisferio y el otro, y también sabemos que la lectura afecta tu procesamiento de la lengua oral en general, porque la lectura de alguna manera refina cómo escuchás, como si escucharas mejor, porque la lectura representa el habla. Y en ese sentido sí que tiene ventajas, además de todas las otras ventajas por fuera de lo cognitivo, claramente, ¿no? Leer es bueno para muchas cosas y para el cerebro seguro que da ventajas en estas áreas. Sabemos que da ventajas en el lenguaje, sabemos que da algunas ventajas en la memoria y esto de conectar los dos hemisferios.